Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván. Muy bienvenido, Jorge, bueno, un gusto. El gusto es mío, Andrea, realmente, con bríos renovados. ¿Te puedo contar algo muy brevemente? Sí. Cuando venía para acá, me embargó un sentimiento similar al que debe sentir un futbolista que juega en un cuadro chico y debuta con Peñarol en el Centenario. Vos sabés que... No queremos decir, pero acá se puso la camiseta el licenciado. Puso la camiseta. Y bueno, yo también me la pongo. ¿Qué voy a hacer? Me sacrifico. Muy bien. Con el respeto que nos merecen todos los hinchas otros cuadros, Por favor. Esas son nimiedades. Nimiedades, respetamos a todos. No, pero te digo en serio, vos sabés que me generó un montón de resonancias de otros tiempos. Justamente tuve el honor de charlar unos minutos con Alfredo Perkovich y recordar un poco a su papá, a quien tuve el gusto de conocer y tratar en algunas oportunidades por temas de la cultura, allá por los 80. Y bueno, y ni hablar el emblemático Palacio Salvo, ¿no? Claro. Esto es una maravilla, ¿no? Y esto es chiquito, porque viste que todos nos conocemos de alguna manera. Es como una vieja publicidad que anda por ahí, que no voy a decir el nombre de la publicidad, que dice que todos los uruguayos nos conocemos. Es muy chiquito nuestro país, ¿no? Ni hablar. Bueno, por suerte nos conocemos, ¿no? Sí, lo hace más entrañable, ¿no? Bueno, yo antes de entrar en el tema de hoy, que realmente es cómo dar sentido a los propósitos de esta existencia, me gustaría, como hoy es el primer día que estás abriendo tu columna, que nos cuentes un poquito de qué va mano a mano y sin diván, porque quizás hay mucha gente que te sigue, pero quizás hoy hay algún oyente que te está escuchando por primera vez. Bueno, muy bien, Andrea. Bueno, como bien sabes, más allá de mi formación psicoanalítica y de mi praxis como psicólogo clínico, he tratado de imprimirle a esta columna un tinte coloquial, descontracturado, tratando de abarcar temas inherentes, todo lo concerniente al ser humano tiene que ver con la psicología, ¿no? Y tratar de salir un poco de los cánones, de los dogmatismos y de repente bajar un poco, aterrizar ciertos conceptos que le permitan a la audiencia poder interpretar, decodificar muchas de las vivencias, valga el término en este espacio, que atraviesan nuestra cotidianeidad. Y esa es la idea, en clave coloquial, descontracturadamente, y siempre con la apertura necesaria como para que los oyentes pueden intervenir y proponer. No solo intervenir, sino también si hay alguna duda o quieren evacuar algún concepto o te quieren hacer alguna consulta, están abiertas siempre las líneas de comunicación. Por supuesto, ¿no? Incluso en la propuesta de temas, en ese sentido, la audiencia es soberana, ¿no? Claro. Con muchísimo gusto. Bueno, y hoy nos metemos en un tema que es cómo dar sentido y propósito a nuestra existencia. Quizás nos vamos a meter en uno de los grandes problemas que tras el que ha corrido la humanidad, y creo que hoy por hoy también lo sigue haciendo. Es un tema existencial. Un tema existencial que a su vez implica de alguna manera buscar autoconocerse. ¿Y por qué resulta también tan difícil esto? Yo te voy poniendo unas cuantas preguntas para que comiences para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. A ver, no sé por dónde querés empezar, pero empezamos con unos cuantos cuestionamientos arriba de la mesa. Claro que sí, ¿no? como siempre. Se pica el partidito y ahí emergen, los temas. Claro, es un tema que cabalga entre lo filosófico y lo psicológico, y mucho tienen para aportar tanto la filosofía como la psicología. La filosofía, obviamente, es una disciplina que desde el amanecer de los tiempos
nos planteó siempre la pregunta como una forma de conocer y aprender Claro. lo que nos rodea. Tratando siempre de interpelarnos, el ser humano desde los tiempos de los filósofos presocráticos se han interpelado acerca de la realidad, de dónde venimos, dónde dónde estamos, por qué Claro. estamos, hacia dónde vamos. Las famosas cosmogonías de los griegos, ¿no?, que trataban de interpretar el sentido mismo de la existencia, los orígenes, el génesis de esto que llamamos existencia, ¿no? Claro. A lo largo del tiempo, los grandes filósofos, desde los racionalistas, desde Leibniz, Descartes, Spinoza, y bueno, en el siglo XX tenemos el caso de Husserl, el caso de Heidegger, que se han preguntado por el ser, ¿no? Claro. La gran pregunta que se plantea Heidegger, polémico filósofo si los hay, pero que ha aportado mucho en cuanto a la interpretación del ser y de la existencia, ha planteado justamente, ha instalado la pregunta por el ser. Claro. ¿Qué pasa con el ser, no? Ni hablar Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí, El sí. padre del existencialismo, que mucho ha aportado en cuanto a lo que es el ser, partiendo de una base, de una premisa clara, ¿no? Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Claro. Y por lo tanto, a partir de que asumimos el control de nuestra vida, más allá de los avatares, más allá de las peripecias, más allá de lo que haya significado el atravesamiento de los grupos de pertenencia en nuestra formación, estamos inexorablemente condenados a ser libres. ¿Qué quiere decir? En términos criollos, no hay tutía. Después que te haces cargo, está en vos, está en cada uno el poder interpretar y diseñar el camino a elegir en la vida. Ahora te voy a poner una piedra en el camino. No va a ser tan fácil. No, esta charla no va a ser así tan distendida, porque estamos, como bien tú decís, destinados a podemos ser libres, pero hay algo que hoy por hoy, en estos días, no sé si la gente es tan libre, y tiene que ver con el consumo. Porque hoy por hoy ser parecería que es sinónimo de tener, y ahí me parece que empieza un gran conflicto. Ser igualado a tener o mezclado con lo que tenemos en una sociedad altamente consumista, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro, muy bien, muy bueno el trancazo. Sí, te tranquilo, no va a ser tan fácil esta charla. Vamos a tratar de salir al paso. Los seres humanos, y estamos sumidos en un mundo marcadamente atravesado por el consumismo, claro, por el materialismo, como una forma de interpretar y de marcar los parámetros del éxito. Pero ojo al gol, no hay que confundir felicidad con tener un propósito en la vida o encontrarle un sentido a la vida. El consumismo de repente nos hace ir tras quimeras como la consecución de logros materiales, que en definitiva pasan a ser un poco como la quinta esencia del logro, del éxito, ¿no? Pero es un grave error, porque lo material, lo mundano, es sumamente efímero. En realidad, la felicidad sobreviene cuando realmente le encontramos un propósito a nuestra vida, cuando encontramos un sentido, claro, el sentido a nuestra vida. Es cierto que el consumismo, es muy cierto que esta sociedad líquida, como plantea Bauman, que este mundo rigurosamente taxonómico en cuanto a lo que es éxito, lo que es fracaso, donde no hay lugar para los grises, está muy claro que es así. Pero tomemos como ejemplo momentos de la historia o circunstancias vitales, individuos que en situaciones trágicas, qué sé yo, mira, me viene a la mente, un poco se ve que imbuido un poco por el espíritu de estar acá en la 30, ¿no? Me viene a la mente situaciones de los tiempos más difíciles, ¿no? En algún momento cuando hablamos de resiliencia, sí, ¿te acordás? Un poco mencionamos ejemplos de personas a las que se les sacó todo. Sí. Todo, pero todo. Sí. Sin embargo, y como dice Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, a un individuo le pueden sacar todas las referencias materiales, todos aquellos elementos aseguradores, todas aquellas
cosas y vínculos que configuran su entramado, su modelo básico existencial. Pero hay algo que no nos pueden quitar a los seres humanos, y que es la capacidad de decidir a la hora de dar sentido a nuestra existencia. No solo el ejemplo de Viktor Frankl en su experiencia en los campos de concentración nazis, se me viene a la mente, qué sé yo, el general Sereni, infamemente sometido a una reclusión. Sin embargo, él tomó toda esa circunstancia que para otros individuos hubiese podido generar un desmembramiento, una desarticulación de todos sus vínculos con la realidad. Sin embargo, halló como propósito, como sentido a su existencia, la búsqueda de salidas, de caminos a la circunstancia que involucraba, obviamente no a su ser en particular, sino al contexto al cual se sentía perteneciente, ¿no? Entonces, cuando a veces decimos, perdí la casa, perdí el auto, perdí el trabajo, sí, es duro, sobre todo cuando las personas no han logrado templar el alma, desarrollar la resiliencia, que no es una cajita negra que viene con el ADN, es algo que podemos ir construyendo y fortaleciendo. Lo importante es no perder lo otro, eso que está en nuestra interioridad y que es la convicción de ser nosotros artífices, arquitectos del sentido que le vamos a dar a nuestro propósito vital. Quizás eso que estés diciendo y ese ejemplo que ponías de Sereni, como hay tantos seres humanos para poner acá de ejemplo, tengan que ver con saber gestionar la mente. Quizás vayamos por ese camino, pero vamos a dejar esa pregunta, me la contestás después de la pausa. No. Hacemos una breve pausa y bueno, quedamos con esa pregunta al aire, a ver si ese ejemplo que estabas poniendo tiene que ver con ese saber gestionar nuestra mente. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en la columna Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman en Vivencias por la 30. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Y nos fuimos a la pausa con una pregunta que tenía que ver, quizás con lo que veníamos hablando, tenga que ver cómo gestionar nuestra mente. Pero a propósito de cómo gestionar nuestra mente, me surge a mí una pregunta: ¿por qué es tan difícil con respecto a esto de gestionar la mente? Gestionarla en el presente, porque generalmente nos es muy fácil gestionar el pasado, gestionar el futuro, pero el tiempo presente es un tiempo muy difícil. A ver, ¿por qué? ¿Qué explicación tiene esto? Y un poco está concatenado con lo que vos planteaste, Andrea, y lo que un poco yo estaba definiendo en cuanto a la experiencia de Frankl en situaciones de reclusión infrahumanas, ¿no? Un poco en respuesta a tu pregunta, ¿no? Frankl, el propio Frankl, decía que cuando él se encontraba dentro de los barracones de Auschwitz, él veía que había dos clases de personas a la hora de encarar el tiempo presente, el momento. Los que sucumbían ante las inclemencias climáticas, el destrato, la tortura emocional y física, y aquellos que trataban de salir de ese tiempo tumultuoso, turbulento, y refugiarse o en tiempos pasados, o en logros, en conquistas, en sueños que desde el pasado aún mantienen vigencia. O si no, tratar de proyectarse más allá de los muros reales y virtuales que genera en sí un estado de reclusión. Claro. El pasado, obviamente, es ese reservorio donde encontramos de todo, ¿no? Y encontramos generalmente aquel solaz, aquel elemento fundamental, por ejemplo, a la hora de elaborar un duelo. Cuando elaboramos un duelo, ¿no? Perdemos un ser querido o tenemos que exiliarnos por sea el motivo
que sea, Sí. O perdemos un trabajo, o nos decepcionamos de un amigo de toda la vida. ¿Qué hacemos? Tenemos la opción, o nos quedamos a llorar y a darnos, no sé, la cabeza contra la pared y preguntarnos mil y una vez por qué somos tan desdichados, Dios mío, ¿por qué? O tratamos de encontrar respuestas, pero no solo las respuestas, sino también casi automáticamente nos retrotraemos a aquellos momentos donde encontrábamos por ahí, al momento de, qué sé yo, de elaborar el duelo por la pérdida del padre, de un hermano. Nos refugiamos ¿dónde? En aquellos buenos tiempos, claro, en los momentos que nos encontraron unidos, cuando la vida todavía era el hilo conductor de nuestro vínculo, y como que siempre ha sido un refugio el pasado, ¿no? Los uruguayos somos muy nostalgiosos, claro. Se nos acusa a veces de vivir un poco colgados de la historia, de Maracaná, de las vacas gordas, de la Suiza de América. ¿Y por qué? Porque evidentemente es muy duro hacerse cargo de los rigores de un presente que por ahí no podemos controlar, por lo tanto tendemos a refugiarnos, ¿no? Freud habla justamente de la regresión como un mecanismo defensivo, claro, ¿no? Y él marca un poco una metáfora, ¿no? Cuando un ejército, un destacamento avanza y va, digamos, incursionando en territorio enemigo, pero llega un momento en que sus fuerzas no dan qué hacer, retrocede. ¿Hacia dónde? Hacia aquellos lugares donde, aquellos bastiones donde se siente más seguro. claro. El pasado es un lugar en el que nos sentimos más seguros, más seguros, y por supuesto, digamos, es el refugio que muchos encontramos, incluso más allá de los duelos, ¿no? Claro, y el futuro también es otro lugar donde de alguna manera nos refugiamos, poniendo perspectivas y mirando para adelante y haciendo proyecciones. El también. futuro es el todo puede ser, es un poco... es la esperanza, es la capaz. esperanza, es eso que nos pasa, por ejemplo, el 31 de diciembre, brindamos, al otro día es lo mismo. Las cuentas son las mismas, quien padece una enfermedad la sigue padeciendo, pero como que se renueva la esperanza, se renueva, digamos, ese espíritu de lucha que nos permite encarar la misma circunstancia que dejamos, pero con, digamos, esa sensación de camino a recorrer donde las contingencias por ahí pueden sernos más favorables. Claro, y en ese presente... generalmente hay un ruido que nos contamina y bastante, y que es ese que, por ejemplo, yo me pongo a escuchar a una persona y yo o cualquiera, estoy hablando en general, nos ponemos a escuchar a otro ser humano y al escucharlo en este presente de pronto empezamos a contaminarnos y decimos, pero no piensa como yo, no se viste como yo, y tantas cosas, ¿no?, que nos vamos cuestionando, y es porque también de alguna manera es difícil encontrarnos con nosotros mismos y le vamos buscando defectos a la persona en vez de sacar del medio todos esos cuestionamientos que en realidad no tendrían nada que ver. Tendríamos que escuchar abiertos en total silencio a esa persona sin poner estigmas o etiquetas, claro. Pero solemos hacer eso. Sí, solemos proyectar, desplazar, claro. Proyectar sobre los otros aquellas cosas que no toleramos en nosotros mismos, ¿no? Capaz que por eso también es tan difícil el presente, ¿no? Claro, porque significa hacerse cargo, ¿no? Es el momento en que nos tenemos que hacer cargo de la realidad circundante, ¿no? Realidad que no siempre podemos modificar. El camino al autoconocimiento, al encuentro con el propósito vital, con el sentido de nuestra existencia, no es fácil. Desmalezar todo lo que generalmente implantamos desde el arranque a nuestro alrededor, ¿no? Esas zonas de confort, donde generalmente sentimos que ahí está la razón de nuestra existencia, el temor a los riesgos, hace que muchas veces no nos apartemos de la chacrita. Entonces, como que todo aquello que no nos sale, es más fácil atribuírselo, endilgárselo a otra otros, persona. El gobierno, qué claro. sé yo, los familiares, los amigos, el barrio, la gente, ¿no? Digamos, esa inteligencia, sí, porque la gente. Sí, y somos parte de esa gente. Y nosotros somos la gente. Somos la gente, claro. La gente nos constituye y nosotros constituimos esa entelequia que en el imaginario denominamos
diríamos la gente. Que tenemos el mismo grado de responsabilidad que esa gente que estamos diciendo la gente. Por supuesto, exactamente. Entonces, como que es muy complicado salir de la zona de confort, asumir los propios yerros, asumir las propias falencias, las propias carencias, implica un poco enfrentarse a una realidad que muchas veces, mecanismos de defensa mediante, tratamos de evitar. Y mejor decir, bueno, lo que pasa que mi mamá y mi papá me criaron así, lo que pasa que me crié en un Uruguay que tal y cual. Claro, ¿no? Y además también me parece que implica entrar en una zona de silencio, que eso lo hablábamos en la pausa, y viste que habitualmente solimos huir del silencio. Por ejemplo, llegamos a casa y ¿qué hacemos? Está todo en silencio e inmediatamente prendemos la televisión o la radio o algo para sentirnos en compañía. No aguantamos estar en silencio. A ver, ¿por qué pasa Claro, esto? porque es una manera de... Ese silencio, en ciertos aspectos, engloba o encubre ruidos internos que no queremos escuchar. Claro. Aquellas cosas que desde nuestra interioridad dicen, bueno, tenés que resolver tu situación, qué sé yo, a nivel de pareja, a nivel laboral, Claro. Tenés un montón de asignaturas pendientes que no has asumido, tenés que pintar la casa, tenés que replantearte un montón de proyectos que evidentemente no te han servido, o sea, todo aquello que implica salir de la zona de confort. Entonces, cuando es muy claro lo que vos decís, cuando llegamos, muchas veces, ¿qué hacemos? Prendemos la tele aunque no tengamos ni la más pálida idea de lo que vamos a escuchar o a ver. o prendemos la radio, qué sé yo, y no sé, y de repente sin querer nos encontramos encendiendo el receptor, no sé, y escuchando, no sé, una iglesia pentecostal, digo, y lo escuchás y dices, ¿qué estoy escuchando? Y eso significa precisamente el no querer o el no poder hacerse cargo de lo que realmente debemos encarar, por aquello de que muchas urgencias no nos dejan tiempo para lo importante, y lo importante en camino hacia esa felicidad tan anhelada es encontrar un propósito, un propósito vital. Si no le encontramos un sentido a nuestra existencia, flaco favor le vamos a hacer a esa búsqueda detrás de la felicidad. Tenemos que desinvestir el concepto de felicidad en función de los parámetros y paradigmas que la posmodernidad y digamos y toda esta modernidad informática descarnada nos impone, ¿no? Claro. Creo que debemos salir al encuentro de aquellos factores que realmente sustancian lo que se llama, lo que Heidegger definió como una existencia auténtica. En algún momento referimos a esto, pero vale la pena subrayarlo. Tratar de pensarnos, tratar de interpretarnos, tratar de interpelarnos, tratar de decirnos y no ser interpretados, no ser dirigidos, no ser hablados por otros. Claro. Eso es lo que podríamos definir una existencia auténtica. La existencia auténtica es no desentenderse de la realidad. No podemos ser tan necios y decir, no, este mundo, pongamos nuevamente el ejemplo de las transformaciones tecnológicas. Es un mundo maravilloso, nos ha facilitado la vida de manera impresionante. El tema es las cosas malas que hacemos a partir del mal uso de la tecnología. Claro. Pero claro, es más fácil endilgárselo a la tecnología. Sí. O sea... Te voy a invitar, vamos a hacer una breve pausa. Luego de la pausa hacemos un cierre porque me parece que va a dar para que continuemos hablando de este tema en tu próxima columna. No es tan fácil cerrarlo porque es un tema que da mucho para hablar. Pero hacemos una breve pausa y luego de la pausa hacemos un pequeño cierre para dejarlo pronto para la próxima columna continuar con el tema, si te parece. Hacemos una breve pausa y quedan abiertas las líneas de comunicación. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias.
Bueno, y estamos en el cierre de esta columna que va a dar lugar a otra columna. No va a quedar acá, Jorge, porque es un tema muy extenso. Sí. Pero me gustaría que hoy cerraras tú de alguna manera esto que estuvimos hablando, cómo buscar el sentido y el propósito de nuestra existencia, que creo que apenas levantamos un velo. Tenemos muchísimo más por hablar. No, claro, es un tema muy, muy amplio, muy abarcativo, y que seguramente nos va a generar la necesidad de incursionar en distintos terrenos, no solo de la psicología, sino también de la antropología, de la sociología, porque la multifactoriedad, digamos, la multicausalidad en todos estos procesos es algo, digamos, totalmente representativo de lo que es la comprensión de los fenómenos de estas características. O sea, es impensable entender algo tan profundo como el ser o el propósito existencial si no lo hacemos desde una perspectiva interdisciplinaria, hasta te diría transdisciplinaria, ¿no? Tratando de involucrar las distintas miradas que nos puedan proporcionar, digamos, que nos permitan hacer una aproximación a lo que es este fenómeno, ¿no? De la búsqueda de aquellos aspectos tan esenciales del ser, ¿no? Como es el propósito vital. Vos hoy hablabas de gestionar la mente, y yo lo haría un poquito más extenso, diría cómo gestionar la propia existencia, cómo gestionar la propia vida. Y cuando a veces uno se pone a plantear, bueno, ¿dónde estarían las claves para gestionar mejor la vida? Ahí no se involucran elementos que desde afuera pueden parecer imprescindibles, como de repente una formación universitaria, disponer de un capital económico, fama, prestigio. Es un tema de actitud. La verdadera inteligencia emocional, la capacidad de demostrarnos ante nosotros mismos y ante los demás nuestra solvencia emocional, viene de la mano de poder desarrollar, de poder gestionar nuestra propia vida. Pertenezcamos al estrato social al que pertenezcamos. Podemos ser de repente un peón rural en un paraje, digamos, apartadísimo de nuestra campaña. Sin embargo, tener bien en claro cuáles son nuestras prioridades, cuáles son aquellas cosas que realmente sentimos indispensables para encontrarnos fundamentalmente a nosotros mismos y poder definir claramente cuál es nuestro lugar en el mundo. La gente se piensa muchas veces que el lugar en el mundo es un lugar físico, geográfico, material, y no es así. La primera estación previo a llegar al lugar, a nuestro lugar en el mundo, que sí necesita de un espacio donde lo desarrollemos, donde lo encontremos, la primera estación previo a llegar a ese lugar en el mundo debería llamarse estación interioridad. Debe ser un viaje hacia nuestra interioridad y definir claramente qué es lo que esperamos de nosotros mismos, cuál entendemos es nuestro aporte a la propia causa y a la causa común. Dar sentido a nuestros días. Dar sentido y poder, a vos te gustó un término que apliqué una vez, poder pensarnos en clave personal, pero también en clave de nosotros. Eso me encanta. Cuando pensar en clave de nosotros me parece fundamental. Ahí está. Y pensar en clave de nosotros habla también de un propósito, porque creo que en el buen sentido del término, un propósito vital no puede agotarse en la búsqueda de espacios personales, en la búsqueda de realización personal. Si te parece, para retomarla, te propongo, para seguir hablando de esta búsqueda existencial, salir de este círculo de confort, de este círculo individual, para poder generar ya no un círculo individual, sino una elipse, y para poder ir hacia el otro. ¿Qué te parece? Me parece genial, y creo que es ya el compromiso para la próxima columna. Estupendo, muchísimas gracias, un verdadero placer como siempre encontrarnos aquí los martes. Lo mismo para mí, y bueno, un saludo para la audiencia de la 30, y realmente me regocija muchísimo estar acá. Continuamos entonces ahora. Vivencias.